CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Dos visitas oficiales relevantes de importantes mandatarios internacionales a dos destinos fundamentales ejemplifican perfectamente cómo está reorganizándose el orden mundial. Tenemos la de Vladimir Putin a India y la de Emmanuel Macron a China, y se han cruzado en esta jornada como las líneas que dibujan ese mapa del mundo que ya no es unipolar. Ya no hay Pax Americana, pero tampoco vuelve exactamente al viejo esquema de bloques. Las fronteras entre alianzas y rivalidades ahora mismo son cada vez más porosas, más difusas. No se parece a la Guerra Fría, no se parece al telón de acero, pero tampoco al periodo de 3 décadas que sucedió a la caída del muro de Berlín y el derrumbe del Imperio Soviético. Se perfila algo más ambigua, una cierta multipolaridad desordenada, incluso una ceropolaridad, donde nadie termina de liderar del todo y cada cual busca su espacio para maniobrar. Tenemos India, que se comporta como un actor que no acepta tutelas. Delhi negocia simultáneamente con Washington un gran acuerdo comercial, mientras que recibe al presidente ruso para reforzar vínculos militares y para asegurarse el suministro de un petróleo que recibe a precios preferentes y que le parece fundamental para cubrir las necesidades de una sociedad que alberga la mayor población humana de todo el mundo, 1.500 millones de personas. Estados Unidos, entre tanto, presiona para que Nueva Delhi reduzca la compra de crudo ruso y, entre tanto, India mantiene la puerta abierta, hace un amago con que escucha, en cierto modo, las reivindicaciones de Trump, pero no rompe lazos, los exhibe, no se somete a la lógica de conmigo o contra mí, un comportamiento que nos pone en antecedentes en torno a la versión del siglo XXI de ese viejo movimiento que surgió en el siglo XX, del movimiento de los no alineados, pero lo hace con una diferencia muy sustancial. Entonces eran economías emergentes, países pobres, en muchos casos recién independizados de las metrópolis europeas. Ahora esas decisiones nacen desde la fortaleza de potencias que se saben mucho más autónomas, mucho más poderosas y que son conscientes de que el futuro del mundo pasa por ellas. Ya no responde el mundo a lo que se dicta en Europa, desde luego, pero tampoco estrictamente a lo que se dicta en Moscú. Este acercamiento también revela las irregularidades y las debilidades que tiene Rusia. Putin necesita diversificar socios para no tener una dependencia excesiva de China, cuya influencia Moscú recibe con preocupación. Precisamente en China está ahora mismo Macron, donde acude como una de las potencias principales de Europa, pero mostrando, en cierto modo, la fragilidad estratégica tanto de una potencia nuclear, que es la segunda economía europea, como del conjunto de la segunda economía mundial, que es ahora mismo, empatada con China, la europea. Se quiere presionar a Xi Jinping para que apoye un alto el fuego en Ucrania, o al menos para que contemporice, para que presione a un Putin muy necesitado del apoyo chino y que decida paralizar las hostilidades, sentarse a negociar. Sin embargo, la situación ahora mismo es claramente desequilibrada, no solo en la capacidad de influir sobre lo que se decida en Tiananmen, sino incluso sobre la relación económica claramente desfasada hacia una China que tiene un claro superávit comercial frente a una Europa que intenta encontrar su sitio, que intenta buscar alternativas ante un Estados Unidos que decidió poner esos aranceles a la economía de la Unión Europea, pero que quiere hacerlo sin echarse demasiado en manos de una China que puede acabar inundando Europa de sus productos fabriles. Y todo cuando Bruselas impulsa medidas para garantizar que el 70% de las compras públicas en sectores críticos sean de producción europea. Una suerte de proteccionismo encubierto, además dirigida claramente contra China. Europa intenta protegerse mientras busca alternativa al mercado estadounidense
y no quiere entregarse en paralelo a Pekín. Es verdaderamente complicado el papel que tiene que jugar la Unión Europea en este aspecto, pero merecen ambas visitas una reflexión porque se producen en paralelo y son espejos de lo que se está reflejando como reconfiguración del orden internacional en este siglo XXI. El centro de gravedad mundial se desplaza hacia un modelo que no solo se ancla en el eje Asia-Pacífico, sino que lo hace también de forma ideológica, de forma abstracta, en un modelo menos rígido, mucho más transaccional y más oportunista. Se construyen alianzas temporales, se buscan beneficios concretos sin atarse demasiado a nadie. Las lealtades brillan por su ausencia. India es un ejemplo perfecto, lo encarna con naturalidad. Europa intenta jugar en alguna medida a esto, pero lo hace de forma tibia y con dudas. No estamos en una guerra fría como en la segunda mitad del 20, pero tampoco estamos en la Pax Americana que se impuso entre los 90 y 2020. El orden global que emerge, parece claro, no va a tener una capital ni una voz predominante. Es un mundo en el que el orden, como digo, va a caracterizarse por ser mucho más transaccional que de lealtades. Y es que el futuro no va a pertenecer exclusivamente a los grandes, como pasó durante el siglo pasado, sino que va a pertenecer en gran medida a quien sepa moverse entre los grandes. Hay que aprender si no sabemos. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Elysium Dental. El Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. 2 clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. elysiumdental.es. ¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con las informaciones más relevantes del ámbito geopolítico. Primero titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Putin se encuentra ya en India en una visita de 2 días. Es la primera visita de Estado de Putin a la India desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Un viaje en el que busca blindar con el primer ministro indio Narendra Modi una alianza comercial inmune
a las sanciones de Washington, vital para la supervivencia económica de Moscú. Putin asegura que tomará el Donbass por medios militares o por otros medios. Lo ha dicho en una entrevista a India Today, donde el presidente ruso ha revelado además que Moscú ofreció a Kiev la oportunidad de retirarse del Donbass y evitar la confrontación militar, pero asegura que las autoridades ucranianas optaron por entrar en conflicto. En cuanto a la reunión mantenida el martes con la delegación estadounidense para discutir el plan de paz en Ucrania propuesto por Trump, el presidente ruso la ha calificado de necesaria y útil, aunque asegura que es prematuro decir si Washington y Moscú están ahora en sintonía con respecto a un alto el fuego. La tensión en el Caribe se mantiene elevada. Tensión que sube después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya insistido en que los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano empezarán muy pronto y sugerir además la posibilidad de que también se incluya a Colombia en las operaciones. Meta ha comenzado a restringir el acceso a sus plataformas a los menores de 16 años en Australia. A partir de hoy, los menores de 16 años en Australia tendrán restringido el acceso a las plataformas de Meta, esto es Facebook, Instagram y Threads, en restricción en virtud de una pionera y controvertida normativa que entrará en vigor la próxima semana en el país austral. Israel confirma que el cuerpo entregado por Hamás pertenece al rehén tailandés. El ciudadano tailandés tenía 43 años cuando fue secuestrado. Emigró a Israel desde Tailandia en 2017 para trabajar en la agricultura y se empleó en granjas en la región fronteriza de Gaza. Allí fue donde fue secuestrado junto a otros trabajadores el 7 de octubre, cuando Hamás lanzó sus ataques en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 rehenes. Mientras, y sobre el terreno, los gazatíes se toman con cautela la posible reapertura del paso de Rafah, anunciada por Israel solo para la salida de palestinos. Una decisión contestada por Egipto y que Naciones Unidas pide que sirva para el ingreso de ayuda al enclave. En Honduras continúa el recuento de votos en las elecciones presidenciales. Los hondureños esperan que hoy pueda concluir el recuento de las elecciones generales del domingo, en las que el candidato conservador Salvador Nasrallah aventaja a Nasri Asfura, también de derechas, y respaldado por Donald Trump con un escrutinio cercano al 80%. Trump participa en la firma de un tratado para poner fin a la guerra en el Congo. El presidente de Estados Unidos participa junto a los presidentes de Ruanda y República Democrática del Congo en la firma del tratado de paz que ponga fin al conflicto que ambos países mantienen desde 2023 y en el que el mandatario estadounidense presume de haber mediado. Trump se reúne previamente en la Casa Blanca con los dos presidentes africanos. Y visita de Estado de Macron a China. Ayer el presidente francés ha estado a su homólogo chino, a Xi Jinping, a dar pasos concretos para impulsar el alto el fuego en Ucrania. Macron ha reclamado además corregir los desequilibrios económicos entre China y Europa, advirtiendo de que la asimetría comercial entraña riesgos para la estabilidad mundial. Profundizamos ahora en estas informaciones, Blanca. Rusia e India fortalecen sus relaciones mientras los vínculos con Occidente se resquebrajan. Esta es la portada que ha preparado Putin para pregonar su visita de Estado a la India. Se reunirá con el primer ministro Narendra Modi al tiempo que se publica una entrevista inédita en India Today en la que el presidente ruso arremete contra Occidente, consolidando así una narrativa de bloques. Pablo Llanone. La entrevista se publicará a las 3 de la tarde, hora española, y promete dejar bastantes declaraciones controvertidas. De momento tenemos un avance del presidente ruso diciendo que los países occidentales deben comprender que los intentos de ejercer presión económica sobre terceros en algún punto se convertirá en un problema para ellos mismos. Esto lo ha dicho en clara alusión a Donald Trump, quien en los últimos meses ha impuesto un arancel adicional del 25% a los productos de la India por la compra de petróleo ruso, lo que ha elevado los gravámenes totales hasta el 50%. Pese a ello, el país asiático ha seguido comprando crudo ruso. Con más de 1,5 billones de habitantes, el subcontinente depende, lo quiera Donald Trump o no, de la energía de Moscú. Por consiguiente, es posible que en esta visita de Estado, Modi y Putin refuercen sus vínculos comerciales aún más. En el último año, de hecho, han mantenido más de 5 conversaciones telefónicas. Además, se reunieron en el marco de la 25ª cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái en la ciudad china de Tianjin. Por cierto, esta visita consolida sus buenos lazos. Putin llegará a Nueva Delhi la noche de este jueves y se reunirá de manera informal con el primer ministro Modi en su residencia, donde cenarán en privado. Según el asesor del presidente ruso, este es uno de los puntos clave de la visita, ya que en este tipo de contactos confidenciales se discuten los temas más relevantes, sensibles e importantes, tanto de las relaciones bilaterales como de la situación internacional. Con toda probabilidad, en esas conversaciones se discutirá la cuestión energética, que se ha convertido, como decimos,
decimos, en un punto de unión entre las dos potencias, pero a la vez en un punto de fricción con Occidente. Al fin y al cabo hay un conflicto serio de intereses. Con la compra de petróleo ruso, India está financiando la guerra que Estados Unidos y Europa ansían finalizar. Guerra que estaría más cerca de acabar ahora que el propio Vladimir Putin ha dicho que el encuentro que tuvo el martes con Steve Witkoff fue muy útil y necesario. Sin embargo, ha insistido en que la región ucraniana del Donbass será liberada, Pablo. Este punto es el que precisamente enquista las negociaciones. De hecho, fue una de las razones por la que las conversaciones del martes duraron más de 5 horas. Es, de momento, como decimos, un tema sin solución a la vista. Pese a ello, tanto los emisarios estadounidenses como Donald Trump aseguran que Putin tiene interés en finalizar la guerra para dejar de perder soldados y dinero. Les gustaría poner fin a la guerra, esa era su impresión. Ahora bien, esa era su impresión, ya sabes, su impresión era que les gustaría ver, a él le gustaría ver el fin de la guerra. Creo que le gustaría volver a llevar una vida más normal. Creo que le gustaría comerciar con los Estados Unidos de América, francamente, en lugar de, ya sabes, perder miles de soldados a la semana. Pero su impresión era muy clara, le gustaría llegar a un acuerdo. Como decíamos, Putin ha dicho que el encuentro fue útil y además ha roto un poco ese muro de silencio y ha dicho que las propuestas discutidas en la reunión fueron las mismas que las que trató con el presidente Donald Trump en Alaska. Esto incluiría cesiones territoriales, garantías de seguridad y la neutralidad militar de Ucrania, a cambio de una posible normalización de relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por consiguiente, sobre estos temas podrían hablar hoy negociadores ucranianos que se reunirán con Steve Witkoff en Estados Unidos. El emisario ucraniano estuvo ayer reunido, de hecho, con diplomáticos europeos, rompiendo ese aislacionismo hacia Bruselas. Precisamente, en esa entrevista de India Today que les hemos contado, Putin ha instado a los países europeos a involucrarse en las conversaciones para lograr un acuerdo en vez de obstaculizarlas. Mientras, y en Ucrania, de los últimos ataques rusos han dejado 5 fallecidos, 2 civiles en Donetsk y 3 en Gerson. Asimismo, ha habido daños a infraestructuras energéticas en Odessa, debilitando aún más el sistema de calefacciones ucraniano en fechas que son críticas. Con la idea de reparar estos estragos, Alemania ha dado hoy a Kiev otros 100 millones de euros. En paralelo, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, ha pedido ante el Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa una paz sostenible, garantizada por fuerza real y por garantías reales. Con ello, apunta a que un acuerdo de paz a la carta del Kremlin no tendría éxito a largo plazo. Y a Ucrania ha hecho referencia al presidente francés en su visita a China. Ha pedido Emmanuel Macron a Xi Jinping que dé pasos concretos para impulsar el alto el fuego en Ucrania. El conflicto, dice Macron, representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el derecho. Por eso, dice el presidente francés, Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen una responsabilidad particular en este ámbito. Desde el comienzo del conflicto, Pekín mantiene, recordemos, una posición ambigua, evitando criticar abiertamente a Moscú, con el que mantiene una estrecha asociación estratégica. Palabras de Macron durante la 7ª reunión del Consejo de Empresas franco-chino celebrada en Pekín, donde Macron ha puesto en valor además la relación comercial entre China y la Unión Europea. Con este espíritu compartimos un objetivo claro: incrementar nuestras inversiones cruzadas y aspirar a un aumento de la inversión china en Francia para 2030. Como hemos dicho, esta relación bilateral fundamentalmente es lo que queremos lograr entre China y Europa en este momento tan delicado de nuestra vida internacional. Sí, por su parte ha asegurado que China apoya todo esfuerzo en favor de la paz y ha expresado su esperanza de que las partes puedan alcanzar un acuerdo justo, duradero y vinculante y aceptado por todas las partes implicadas. En el plano económico, el presidente chino ha asegurado que ambos gobiernos trabajarán para ofrecer a las empresas de sus respectivos países un clima de negocios justo, equitativo, previsible y no discriminatorio. La visita de Macron al gigante asiático se produce en un momento de tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea, en un momento marcado además por la investigación comunitaria sobre los vehículos eléctricos chinos y las advertencias de posibles represalias. París reclama condiciones de competencia más equitativas y un acceso al mercado chino comparable al que disfrutan las empresas chinas en Europa. Manuel Fernández Avilés. Aunque el acceso del sector del automóvil europeo al mercado chino es posible a día de hoy, enfrenta dificultades crecientes. Actualmente la situación se puede describir como desequilibrada, competitiva y condicionada por barreras estructurales. Las empresas europeas automovilísticas pueden exportar vehículos a China, pero esas exportaciones se han caído de forma importante. Tan solo este año se han reducido en un 43%.
Varios son los factores estratégicos que complican que los coches europeos mantengan su cuota de mercado en China. El principal es la fuerte competencia de las marcas locales chinas, donde los productores chinos, especialmente de vehículos eléctricos, han crecido muy rápidamente y ganan cuota de mercado en su propio país. Existe además un cambio en las preferencias del mercado chino hacia los vehículos eléctricos hechos en China, y la ausencia de aranceles para hacerse con un vehículo nacional facilita esta compra. La ventaja que tenían algunos fabricantes europeos se ha visto erosionada además en precio y en coste-beneficio, ya que los coches chinos suelen ser más baratos y competitivos. Ante este panorama, algunos productores europeos han optado por reducir sus exposiciones a China o se han centrado en segmentos de alta gama o especializados. Están invirtiendo además en otras regiones o reforzando mercados con menor competencia china. Y hoy se formaliza en Washington la firma del acuerdo que busca poner fin al conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda, con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump y el apoyo diplomático de Qatar. Gemma González. Cita importante hoy en la Casa Blanca para intentar poner fin a la guerra del Congo que enfrenta a la República Democrática del Congo con Ruanda. El acuerdo, conocido como Washington Accords for Peace and Prosperity, busca poner fin a este conflicto que dura ya más de 30 años y que tuvo su origen con el fin del genocidio de Ruanda. Lo que se firma este jueves en la Casa Blanca es la formalización de un acuerdo alcanzado previamente en junio de este año e incluye varias medidas clave para intentar terminar con décadas de violencia en el este del Congo. Contempla, entre otras cosas, la retirada de las tropas ruandesas del este de la República Democrática del Congo en un plazo estimado de 90 días, así como el compromiso de ambas partes de cesar las hostilidades, respetar la integridad territorial del país y desarmar a grupos armados no estatales. Prevé además el retorno de los refugiados y desplazados internos, así como el acceso de ayuda humanitaria y la puesta en marcha de un marco de integración económica regional, con promesas de atraer inversiones internacionales en sectores como la minería o la energía. La ceremonia de hoy pretende dar carácter definitivo al acuerdo, ya que la imagen de los presidentes firmando simboliza un compromiso formal y público para implementar lo pactado. Para la administración Trump, este tratado es una apuesta diplomática estratégica, ya que estabilizar una zona de conflicto le asegura el acceso a minerales críticos y eleva además el rol internacional de Donald Trump como mediador. Sin embargo, y a pesar del optimismo, aún hay muchas incógnitas reales sobre la implementación del acuerdo. El grupo rebelde más activo en el este, el M23, no ha firmado el tratado. Su inclusión no está garantizada, lo que pone en duda si el acuerdo realmente frenará la violencia. En los últimos días, además, ambos bandos se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego, lo que demuestra que la situación sigue siendo muy volátil. Vamos ya a repasar las cabeceras internacionales. Ya saben, nuestro objetivo con esta sección es poder constatar cómo la información geopolítica cambia según el enfoque del medio de comunicación, del país en el que está. Cuestiones que todos recibimos con interés, pero que no todos nos cuentan igual. La labor la desarrolla Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Es portada en diversos medios internacionales que se está reanudando la búsqueda del vuelo MH370 en el Océano Índico después nada menos que de una década. Lo dicen desde The South China Morning Post hasta The Guardian y Al Jazeera. No faltan observadores de esta noticia que llega después de 10 años desde que se dio por desaparecido este avión Boeing 777, en el que viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Entre tanto, diversos medios se hacen eco de que Ucrania ha disparado a la economía de guerra rusa y se ha dirigido con su disparo hacia el talón de Aquiles. Le Monde dice que, aunque no se ha comprobado a ciencia cierta si ha sido Ucrania, un petrolero que forma parte supuestamente de la flota fantasma rusa ha sido alcanzado por explosiones externas frente a las costas de nada más y nada menos que Senegal. Dicho ataque ha sucedido, nos cuenta por otro lado Al Jazeera, el medio catarí, después de que Ucrania atacase a otros petroleros en el Mar Negro, con Turquía entre tanto observando de fondo. Esto, por cierto, ha llevado al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a expresar sus preocupaciones sobre una mayor escalada entre Kiev y Moscú. A todo esto, el gobierno de Reino Unido ha vuelto a retrasar la decisión sobre si autoriza o no a China a construir una superembajada en Londres. ¿Y qué nos cuenta sobre ese dilema Arab News? La fecha en la que supuestamente se dará a conocer la decisión del gabinete de Keir Starmer será, como máximo, dice el medio árabe, el 20 de enero. Hasta entonces, el rotativo nos cuenta que residentes, grupos de derechos humanos y defensores de la postura anti-China se oponen al proyecto. Y es que, de aprobarse, argumentan estos opositores, este enclave diplomático se convertiría en la embajada más grande del país. Temen, por tanto, que se pueda utilizar para vigilar y acosar a disidentes. En la India, el gobierno ha emitido una orden exigiendo a los fabricantes de teléfonos inteligentes
inteligentes, precargar una aplicación de ciberseguridad estatal en todos los dispositivos nuevos. El medio Dawn de Pakistán recibe la noticia con mirada crítica, Pablo. Esta aplicación llamada Sanchar Sathi, que significa socio de comunicación, involucra a Apple, a Samsung, a Xiaomi y a otras grandes empresas tecnológicas. Se les ha dado 90 días para cumplir con la normativa, cuyo objetivo, nos cuenta el medio pakistaní, es combatir el grave peligro a la seguridad cibernética de las telecomunicaciones, en relación esto con fraudes telefónicos y con robos. Esto me recuerda, Pablo, al chat control europeo y, de paso, Orwell y el Gran Hermano. Cambiamos de asunto porque Hindustan Times mira a Bulgaria, el primer país europeo sacudido por revueltas del movimiento de la generación Z. Así es, la indignación, como es habitual en estas protestas que comenzaron en Nepal y que ya se han convertido en todo un movimiento global, se centra en el malestar social y el abuso del poder por parte del Estado. En el caso de Bulgaria, estaría provocado por las fuertes subidas de impuestos que incluyen mayores contribuciones a la seguridad social. El medio indie Hindustan Times destaca en su titular que estas protestas están teniendo lugar en un país miembro de la OTAN y en medio de la guerra de Ucrania y Rusia. Además, Sofía, la capital de Bulgaria, se prepara para entrar en la eurozona. Según South China Morning Post, cambiamos el foco. Macron ha llegado a China con la idea de gestionar la crisis de los pandas y de la energía nuclear. Y de hecho, en su encuentro bilateral, Xi Jinping y Macron han mantenido, dice el medio chino, unas conversaciones bastante francas y fructíferas que han ido seguidas de la firma de 12 acuerdos que abarcan precisamente desde energía nuclear hasta pandas. Nos vamos hasta Iberoamérica y en concreto hacia ese reñido escrutinio electoral que mantiene en vilo a diversos países interesados con los resultados de esas presidenciales hondureñas. Así es, desde Rusia, el Russia Today informaba con un tono victorioso de que el candidato favorito de Trump, Asfura, se encontraba en segunda posición debajo de Salvador Nasralla, el candidato izquierdista. Sin embargo, como les hemos contado, ahora Asfura ha remontado y se encuentra en la primera posición. Mientras el medio colombiano El Tiempo nos cuenta que ya ha salido de prisión el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. En este caso, hay que recordar, estaba condenado por narcotráfico en Estados Unidos. El rotativo latinoamericano nos cuenta que el presidente de Estados Unidos considera que Hernández fue víctima de un montaje de su antecesor, de Joe Biden. Para el medio no pasa inadvertido que este sorprendente indulto ha ocurrido en medio del despliegue estadounidense en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, una operación que nos recuerda el medio consiste en que Washington pretende frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y este asunto, con él también terminamos, en este caso con el extremo sur del continente americano, porque el medio argentino Clarín nos cuenta, se hace eco de lo que ya sabemos. Donald Trump insiste, o por lo menos juega con la idea de que los ataques en territorio venezolano van a comenzar muy pronto. El presidente estadounidense ha advertido de que cualquier país que trafique droga hacia Estados Unidos estará sujeto a ataques. Esto lo ha dicho en alusión a los narcotraficantes, que asegura que además conoce las rutas que toman, que sabe dónde viven y que si es necesario, ha dicho Trump, irán a por ellos. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Te gustan los clásicos? Vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un blend de cafés de especialidad tostado artesanalmente. Un café intenso y sorprendente con notas de miel y galleta creado para disfrutar en estas fiestas. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. En el colegio yo era un bicho raro con el pelo mitad negro, mitad blanco. No tenía amigos, nadie me hablaba. Lo cierto es que tampoco me importaba. Descubre a Cruella de Vil en 101 Dálmatas. Entradas en laestacion.com.
El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Ponemos la mirada en 2026, su geoeconomía y su geopolítica, y para ello nada mejor que ahondar en las perspectivas de Carmiñac para el próximo ejercicio, que toca todos los asuntos fundamentales, los que van a condicionar el año próximo y que desgranamos desde ya con el economista jefe de Carmiñac, con Rafael Gallardo. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Las perspectivas de Carmiñac para 2026 plantean que el crecimiento mundial se va a mantener en el 3% en 2026, a pesar de que las condiciones financieras se quedan acomodaticias y de una aceleración en el ciclo del crédito. Rafael, ¿qué impide que el ciclo económico global vuelva a acelerarse en condiciones tan favorables? Sí, es la paradoja de que, bueno, vivimos con esta paradoja desde el año 2023, diría. Es decir, que por un lado hay una suavización monetaria que provoca un crecimiento al mismo tiempo no puede superar el 3%. Y nosotros lo explicamos principalmente a causa del riesgo geopolítico, que sigue siendo muy alto. Y bueno, para el 2026 podemos decir que este riesgo geopolítico va a bajar en el eje China-Estados Unidos, con una visita oficial de Donald Trump en abril en Pekín, pero al mismo tiempo va a aumentar en Europa, porque si se firma una paz en Ucrania sería una paz muy inestable y también es una invitación a que Rusia aumente su presión sobre los otros países de la OTAN, es decir, Bulgaria, Polonia y los estados bálticos. Uh-huh. Uno de los motores clave que identificáis es el boom de la inversión en inteligencia artificial. Y claro, que el boom está ahí, es obvio, pero la pregunta que uno se hace ¿es estructural? Sí, nos parece que es una revolución tecnológica, así que es estructural. Y bueno, cuando miramos a varios estudios académicos o por los bancos de inversión, bueno, si haces un promedio, podemos esperar un aumento de las ganancias de productividad alrededor de 1.5% por año, que es como doblar el crecimiento de la productividad, que podría desembocarse a lo largo de 10 años. Y eso, si calculamos el valor presente descontado neto de esas ganancias, nos genera como 20 billones de dólares. Es decir, que existen oportunidades de beneficios enormes. La problemática es decir, quién va a beneficiar de esto, cómo se va a compartirse este beneficio entre las empresas, entre los usuarios, entre el capital y el factor laboral. Así que existe mucha incertidumbre, pero no cabe la menor duda que va a continuar este ciclo de inversión. De hecho, yo veo una derivada preocupante, ¿no? Esa comprensión por parte de muchos ya de que la riqueza en renta variable que generan las acciones de inteligencia artificial, al final, como conclusión, no viene a ser otra cosa que el reflejo de la depreciación del capital humano, ¿no? Por una tecnología revolucionaria que lo que viene es a sustituir mano de obra, ¿no? Exactamente, es la segunda paradoja en nuestras perspectivas, es decir, que tenemos este aumento del mercado de la renta variable, esencialmente en Estados Unidos, en Europa, en Corea del Sur y Japón, que refleja este milagro prometido
por la productividad de la IA, pero al mismo tiempo me parece que la juventud lo entiende confusamente, pero lo entiende que es una tecnología que no va a crear nuevos productos o nuevos servicios, sino que va a sustituirse al factor laboral y principalmente a los jóvenes que no tienen experiencia. Y así, por un lado, tienes este efecto de riqueza que beneficia a los jubilados, por ejemplo, que tienen sus ahorros en la renta variable, pero al mismo tiempo la generación de los jóvenes no benefician del aumento de la renta variable, sino sienten que su propio capital laboral, es decir, que su capacidad a ganar salarios a lo largo de su vida está disminuyendo. Y así que este efecto de riqueza de la IA no puede generar un crecimiento más fuerte de la economía. Y entonces estamos como atrapados en este régimen de crecimiento débil. Uh-huh. Rafael, vuestro texto, vuestro trabajo a la hora de evaluar ese 2026 que va a entrar, señala 3 pilares para el crecimiento muy claros: la inteligencia artificial, la seguridad nacional, pero también el despilfarro fiscal. ¿No te parece preocupante que el dinamismo de la economía el año próximo vaya a depender de motores que son al final poco convencionales? Sí, son motores, como lo acabamos de discutirle, que no pueden generar un crecimiento fuerte. Si miramos a cada uno, la inteligencia artificial, acabamos de decir que hay un efecto de riqueza gracias a las promesas de productividad, pero que no se puede compartir entre las generaciones y que al contrario, la riqueza de los jubilados es la pobreza, el empobrecimiento de la juventud. Así que, es como un juego que se suma a cero. El segundo son el gasto en lo que llamaban la seguridad nacional, es decir, el gasto militar y también el gasto en recrear cadenas de suministro más estables, es decir, que, bajar nuestra dependencia a China. Eso es una fuente de pérdidas de productividad, porque recreamos algo que ya existe en China. Y el tercero es el laxismo presupuestario, que por un lado podría encontrarse limitado por una rebelión del mercado de bonos, y también existe en economía el concepto de equivalencia ricardiana, es decir, que los hogares en un país donde ven que no es sostenible la trayectoria de las finanzas públicas, estos hogares van a anticipar un aumento de los impuestos en el futuro y así preparen este aumento de los impuestos aumentando su propio ahorro. Es decir, que existe un desahorro público, pero un crecimiento del ahorro del sector privado. Así que al fin y al cabo, estas fuentes de productividad, de crecimiento, no pueden convertirse en un régimen más robusto de crecimiento. Además tenemos un tipo de crecimiento que al final está empujando a los gobiernos a practicar políticas más y más populistas. ¿Qué tipo de populismo económico ves tú más extendido en 2026? Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil, una vez que se entra en esa deriva, dar marcha atrás, revertirlo? Sí, es que este régimen de crecimiento, como lo decías, es un crecimiento débil, pero es también una fuente de desigualdad social y de frustración intergeneracional. Así que se explica que aunque tenemos un crecimiento que podría parecerse aceptable en muchos países y también la inflación ya no es tan elevada como 3 años atrás. Nos acercamos del 3% en Estados Unidos, estamos cerca del 2% en Europa, pero la gente se siente muy, muy frustrada con eso. Y entonces eso se encuentra
en las elecciones con una presión populista muy fuerte, que se encuentra con más programas sociales, más gasto social. Y si nos focalizamos en el caso de Estados Unidos, es muy importante porque el año que viene será el año de las elecciones de mitad de mandato, y ahora con su índice de popularidad, Donald Trump va a perder al menos la Cámara de Diputados. Y así que él va a emplear este populismo, no solo va a hacer más recortes fiscales para los hogares, pero también una tentativa de regulación bancaria, también poner más presión sobre la independencia del Banco Central. Y al final, algo que me parece completamente loco, hay una tentativa de bajar el precio del petróleo con una aventura militar en Venezuela. Pero con Donald Trump tendremos más sorpresas, me parece, el año que viene. Sí. En esa lógica que estabas planteando, Rafael, en torno a las midterm y a un estímulo económico acelerado por parte de esos intereses electoralistas de Trump, eso es lógico que suceda, ¿no? Porque quiere ganar las elecciones, pero ¿eso qué efectos inmediatos puede tener en la economía estadounidense? Porque al final es una expansión fiscal en toda regla. Sí, exactamente. Y entonces lo que esperamos como resultado de eso es un regreso de la economía americana en una situación de sobrecalentamiento. Porque por una parte tienes una economía donde el lado de la oferta va a enfrentarse con un techo al 2%, particularmente porque Donald Trump sigue con una política muy restrictiva al nivel de la inmigración, aún más después de los atentados que tuvimos la semana pasada, y al mismo tiempo está empujando la demanda, una demanda más fuerte, con su paquete fiscal, sus demandas de bajada de tipo del Banco Central, y así, bueno, la inflación no se puede regresar a la meta del 2%. Y al fin y al cabo tienes una economía que va a enfrentarse con un techo al 2% y una inflación que se quedaría alrededor del 3%. Y lo que nos molesta es que el mercado está integrando en los precios ahora una economía creciendo al 3% y una inflación al 2%. Pero desde nuestro punto de vista va a ser el contrario. Entonces, ¿podríamos, Rafael, considerar ese 3% como el nuevo suelo estructural de los precios en Estados Unidos? Sí, claramente. Me parece que, bueno, incluso antes de Donald Trump, me parece que escuchando a los discursos de los miembros de la Reserva Federal, la Fed, ya habían aceptado en su cabeza que el suelo para la inflación sería 3%, y con el efecto negativo de las políticas de Trump, es decir, los aranceles, las restricciones a la inmigración, el techo del crecimiento sería del 2%. Así que es un cóctel bastante tóxico para los mercados. No quiero ser demasiado pesimista porque sabemos que van a llegar los efectos de la IA en esta economía, pero está demasiado temprano para contar con ellos en el 2026. Hemos hablado de la FED, de políticas monetarias. Las perspectivas de Carmignac recogen una monetización forzada por parte de los bancos centrales. ¿Tú crees que estamos ante el final de ese marco ortodoxo que viene definiendo la política monetaria de esos bancos centrales desde los años 80? Sí, absolutamente. Vemos que existen bancos centrales como la Banca de Inglaterra, la Fed, el Banco de Japón, que ya han aceptado un nivel de inflación por encima de la meta de 2% desde varios años.
y ahora se encuentran con una presión política muy fuerte. En Japón, por ejemplo, tienes un banco central que ya perdió su independencia de manera casi formal hace 12 años. Y en Estados Unidos estamos en un proceso de pérdida de la independencia. Así que nos quedamos con el Banco Central, cuya independencia está protegida en la Constitución de la Unión Europea. Y bueno, diría que ha hecho una buena tarea de defender este dogma. Y también su trabajo sobre la inflación era muy diferente de lo que hicieron los otros bancos centrales. Es decir, que el Banco Central de Europa se dijo, bueno, tengo 3 años para llevar la inflación de regreso al 2% después de los choques de la guerra en Ucrania y del COVID. Y bueno, diría que han sucedido. Pero para los demás, sí, tenemos muchas dudas y pensamos que vamos a entrar en un nuevo régimen de inflación estructural. No es una inflación totalmente descontrolada como en los años 70, pero es una inflación cuya media, el promedio sería alrededor de 3%, pero con más volatilidad que durante el régimen precedente. Ese Banco Central Europeo que tiene una papeleta complicada, planes laxos fiscales como el de Metz en Alemania, falta de disciplina en Francia, un caminar hacia una unión fiscal de facto no reconocida, pero claro, en paralelo también perspectivas que nos dicen que el BCE no va a poder recortar tipos, salvo que pase algo gordo con la deuda francesa. Es muy complejo el papel ahora mismo del BCE, ¿no? Tiene, por un lado, esa baja productividad de las economías europeas, pero, por otro lado, un miedo a una crisis de bonos. No quisiera yo estar en el pellejo de Christine Lagarde. Claramente, yo tampoco. Tú lo has dicho muy bien. Es decir que, han logrado recuperar una inflación cerca de la meta, pero al mismo tiempo, si la economía no es tan mal, hemos digerido bastante bien hasta ahora el choque de los aranceles de Trump, pero al mismo tiempo tenemos esas dudas a largo plazo con el modelo económico alemán que nos parece quebrado. Alemania tiene el precio de la energía el más alto de los países desarrollados y al mismo tiempo el precio de la mano de obra en Alemania es 5 veces el precio de la mano de obra en China, por ejemplo. Y China ya está en la frontera tecnológica. Así que se puede poner la pregunta, ¿no deberían anticipar esto y cortar los tipos más? Pero lo que lo impide es que tenemos sorpresas negativas sobre la productividad cada trimestre. El Banco Central tiene que revisar a la baja sus previsiones de productividad, entonces que no pueden cortar los tipos. Y por otro lado, como lo decías tú, hay también el riesgo extremo de una crisis de bonos en Francia, y por eso le forzaría a monetizar la deuda francesa, que en mi parecer podría desembocar una crisis existencial para la zona del euro. Entonces, que están como tetanizados entre estos dos riesgos, un repunto de la inflación que va a alimentar más populismo en los gobiernos y más déficit fiscales, y por otro lado el riesgo de mantener para una periodo demasiado larga un sesgo monetario excesivo y que podría desembocar una crisis soberana en Francia. Has mencionado China, segunda economía del mundo, transicionando hacia una economía de guerra, monetización del déficit, pero que corre peligro o puede correrlo su moneda, su renminbi, la confianza internacional en ella, quizá lo sostiene por un superávit comercial que sigue siendo abrumador. Sí, claramente. Y como ya lo discutimos en un previo episodio,
llamamos este régimen de crecimiento un régimen de depredación exportadora. Es decir, que China acumula demasiadas inversiones y está exportando su propia deflación. Y eso no puede mantenerse porque hay una subida del proteccionismo por todas partes del mundo. No es solo en Estados Unidos que se habla muy fácilmente de poner aranceles contra las importaciones chinas. Pero siguen con este modelo y vemos que si las cosas no pasan tan bien como lo querían, es decir, que el crecimiento no es cerca del 5% como lo querían, hacen un nuevo cheque fiscal, nuevo estímulo, nuevo gasto público. Y eso lo pueden financiar con una monetización del superávit comercial. Y eso pueden continuar a hacerlo porque tienen un control total del banco. Y así es una economía que por ciertas partes parece totalmente soviética. Es decir, hay la dirección y la inversión de los ahorros domésticos es totalmente dirigista, hecha por el Estado, y al mismo tiempo hay una economía exportadora que está en la frontera tecnológica y súper competitiva. Pero es un modelo tan extremo que no se puede sostener. Entonces, como lo preguntabas, ¿cuándo pueden continuar haciéndose? Me parece que a lo largo de este superávit comercial, mientras se mantiene este superávit, lo pueden monetizar sin arriesgar un colapso de la divisa. Y entonces, en el 2026 es lo que esperamos, es decir, un crecimiento que puede mantenerse con un suelo a los 4% y con más gasto publicado que se financia con la monetización por el Banco Central. Tenemos que hablar también de Japón. Se habla de un escenario casi de Truss japonesa, ¿no? Como Liz Truss. La nueva primera ministra Takaichi quiere el Abenomics, pero es una receta compleja, ¿no? Según leo en vuestro informe, porque en una economía sobrecalentada, pues no es lo que conviene, ¿no? ¿Qué detonantes pueden precipitar un cambio en la política nipona, teniendo en cuenta también que nos puede dar a lo mejor algún sustito? Sí, claramente. Nosotros pensamos que es un policy mix muy peligroso, resucitar el Abenomics, es decir, hacer un estímulo presupuestario en paralelo de una política monetaria muy acomodaticia y al mismo tiempo hacer reformas estructurales. Son los tres lados de Abenomics. Ahora hacerlo con un yen, una divisa que es tan débil, con una inflación que ya se ubica alrededor de 3% y también con una exasperación de la población, con esta inflación, con el nivel del turismo, por ejemplo, es muy peligrosa a nivel macroeconómico, sino también político. Y lo que podría desencadenar este Liz Truss momento sería una debilitación del yen más allá de los 160, que fuerza una intervención del gobierno, el Ministerio de Finanzas, o también una inflación que de repente acelera de nuevo más allá de los 3%. Y en esa situación me parece que el Banco Central podría convencer al gobierno que hay que subir los tipos, hay que normalizar la política monetaria, hay que intervenir en el mercado de divisas, pero si intervienen en el mercado de divisas, ¿cómo lo hacen? Es decir, que el Ministerio de Finanzas japonés tendría que vender activos en dólares, es decir, títulos de deuda norteamericana, vender esos para comprar yen. Y eso podría debilitar el mercado de los bonos en Estados Unidos. Y eso sería muy peligroso para un mercado americano donde vemos que ya existen tensiones
no solo al nivel interbancario, pero también en la prima de riesgo sobre la parte larga de la curva de tipos, es decir, en los tipos a largo plazo. Tenemos, Rafael, 3 minutos y tengo 3 preguntas. Hemos generado un panorama en el que hay mucho estímulo fiscal simultáneamente. ¿Quién pone la disciplina ahora mismo en la economía global? Precisamente hablabas de los bonos. ¿Solo los mercados de bonos? Sí, me parece que estamos en una era del populismo y entonces es una batalla entre, por un lado, los gobiernos que quieren ganar las elecciones, entonces escogiendo políticas más populistas, pero al mismo tiempo eso se basa en dinámicas de deuda que no son sostenibles y por eso lo que tememos es que exista una rebelión muy generalizada de los mercados de bonos y eso podría forzar un giro político masivo, pero a través de un episodio de volatilidad en los mercados financieros. Leyendo vuestras perspectivas, se ve que muchos activos cotizan ya a precio de final de ciclo, pero el ciclo se va prolongando. ¿Cómo navega entonces un inversor un ciclo que madura pero que no culmina? Sí, es decir, que lo que hacemos es decir que, bueno, existe este crecimiento, entonces podemos estar en los activos de riesgo como la renta variable, el mercado de crédito, pero las valoraciones están bastante altas y al mismo tiempo vulnerables a alza de tipos de interés. Así que en los activos de riesgo preferimos diversificar hasta países emergentes, ponernos en la cadena de suministro de la IA, pero no en los proveedores de la IA directamente, como los hyperscalers. Y al mismo tiempo, esta característica que estamos a finales de ciclo significa que evitamos los bonos soberanos porque lo que tememos es una subida de los tipos a largo plazo. Esta te la pido ya súper corta. 2026 va a ser un año donde se va a desordenar la economía. ¿Qué riesgo es el que tú observas mayor para un inversor global? 30 segundos. Te diría 2 cosas. Primero, el estallido de la burbuja de la IA. Nos parece el riesgo número 1. Y el segundo es el riesgo que se acabe las operaciones de portaje en yen, es decir, los yen carry trade, es decir, una subida muy fuerte y desconectada de la política en la divisa japonesa. Pues con esas reflexiones terminamos este repaso exhaustivo de lo que puede suceder el año próximo a partir de esas perspectivas económicas de Carmignac. Hemos contado para ello con Rafael Gallardo, economista jefe de Carmignac. Como siempre, hemos aprendido mucho de tus palabras. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. No hay tiempo para más. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. Carmignac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Carmignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Si elegieres ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 20-30 piezas kilo por solo 9,99 € el kilo y merluza por solo 9,95 € el kilo. El sábado día 6 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.